Hola a todos y todas, nuevamente Sonia y Lucía hablándoles en esta tercera y última parte de comentario y resumen del libro Sonríe o Muere. En esta ocasión vamos a tratar de ser más breves porque nos encanta hablar y nos extendemos, pero sí reconocemos que pues merece la pena también resaltar como los puntos más importantes, ya tomando en cuenta que estamos en la última parte del comentario del libro. Y es que los libros tienden a ser letra muerta si no se interactúa con ellos. Entonces, nuestra idea también es que hay ideas muy valiosas que nos ayudan a entender el mundo, que no están siendo tomadas ni divulgadas por nadie. Y si alguien lo está haciendo, yo no los conozco. Entonces, la idea de entrarle a mejorar el mundo también va por esta vía. Excelente. Pues entonces ahorita vamos a comentar hacer como, les voy a explicar un poquito un resumen de las ideas centrales en esta ocasión sobre el capítulo donde ella dice, o se titula el capítulo Dios quiere que seas rico. Voy a hacer como un resumen más, ahora sí, desde mi perspectiva para que sea como más concreto, más pequeño y tratando de sacar como lo mejor de las ideas que pude adquirir de este capítulo y que lo podamos comentar con Sonia, ¿verdad? Entonces en este capítulo ella explica cómo todo esto que ya en el podcast anterior habíamos hablado sobre el negocio del pensamiento positivo se traslada o se disemina también desde la parte de las religiones y da, como ya les había explicado desde antes en la historia de dónde nace el pensamiento positivo, empieza a surgir esta teología de la prosperidad como una de las corrientes desde el protestantismo. Saludos, Cashluna. que promueven esta parte del pensamiento positivo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando en ese momento se empieza a perder la centralidad de la religión tradicional por otros valores, ¿cuáles? Los que están ligados al capitalismo. Lo que ya les explicaba antes, empiezan a haber oportunidades de capital y de poder movilizarse en otras esferas y distintas, en donde no había una determinación de quién soy yo, sino que puedo lograr llegar a hacer lo que yo quiera. Entonces hay una aparente independencia desde lo laico del capitalismo de lo religioso, desde la parte dogmática, de la predestinación y sobre todo de un aspecto que es interesante del que se despega el laicismo, que es de la promesa del cielo, ¿no? De la promesa de que en el más allá o en una vida prometida por la religión vamos a tener todo lo positivo, ¿no? Y el capitalismo en la continua búsqueda de nuevos mercados pues encuentra un caldo de cultivo maravilloso y una gran oportunidad en las religiones y sobre todo tomando en cuenta que ya el trascendentalismo como corriente de pensamiento estaba muy difundida en la cultura americana. Entonces ya se deja de lado esa parte de la promesa del cielo y empieza a haber una modernidad capitalista convenientemente secularizada, porque entonces ahora hay paraísos terrenales, hay promesas terrenales, la felicidad y las bondades se van a dar en esta vida y en la medida en que nosotros nos las busquemos o las tratemos de conseguir. Y empiezan todos esos intereses del capital a costa, por supuesto, de la explotación laboral, de la naturaleza, de los países empobrecidos y todo lo demás, que por supuesto queda opacado en esta teología en donde, ya hemos dicho antes, pues se salva el que quiere, ¿verdad? También en esta nueva, digamos, fase se materializan esas promesas de consumo a gran escala y todos los beneficios en que resulta, ¿verdad? Casas, carros, sueldos, puntos, la vida feliz, la vida de millonario, y quisieron que legitimaron el liberalismo y expanden la capitalización, o la forma capitalista de la fe, ¿verdad? Y la refuerzan en su propio catecismo. Entonces aquí ella empieza a plantear que existen todos estos
que son pastores, porque ahora sí son pastores en estas nuevas Sí. iglesias, de las más grandes que existen en Estados Unidos, que descaradamente muestran sus lujos. Son pastores superstar. Superstar, Son super exactamente. Entonces son exagerados en demostrar los lujos porque es precisamente esta es la promesa que dan estas religiones a las personas, que si tú te esfuerzas puedes llegar a tener todo lo que ellos tienen. Como ¿verdad? un iPad para leer la Biblia. Exactamente. Y entonces ahí van fomentando también el consumismo y van fomentando todas las formas del capitalismo que también llevan a... Que van también arrastrados por esta sensación de esa autorrealización. Es decir, la felicidad y el autorrealizarse es tener mayor capacidad de consumo, ¿verdad? Y luego, estas religiones también prometen las infinitas bondades de la de esto que se vive con el capitalismo, esta promesa de felicidad, pero la idea anterior de la salvación, de ser ultramundana, creo que le decía que es más allá de la vida, pues es ahora es mundana, ¿no? Y todos tenemos derecho a la felicidad. Y todos estamos llamados a ser felices. Entonces se empieza a difundir esta idea y es ahí donde ella empieza a criticar y empieza a decir cómo es posible que las iglesias pues dejaron de ser iglesias, templos, y son edificios que no se distinguen en nada de la oficina del banco. Es porque están inmersas dentro de este mismo modelo capitalista y de alguna forma laico para hacer pensar que las personas no están entrando a un espacio distinto, que les va a alejar de estos ideales, de una vida, entre comillas, libre, por ser autónomos, independientes y muy centrados en sí mismos, y con la capacidad de al final pues trascender, que esa es la idea central. Entonces, la espiritualidad nueva, y esto ya nos trae como más al mundo moderno y que nos separa también un poco del protestantismo, pero existe una espiritualidad global, transversal y muy holística, ¿verdad? Y es progresista también, digamos, y entonces en esta forma de espiritualidad muy centrada en trascender yo como ser persona, como individual, entonces voy a ir encontrando en el pensamiento positivo pues esa promesa de una vida mejor, ¿verdad? Y con esta fuerte tendencia ya desde la parte religiosa, de juzgar al que no es capaz de llevar este tipo de espiritualidad y de llevar esta trascendencia también desde lo material y lo espiritual, un poco lo que hablábamos ya en el podcast anterior, ¿no? Es, si yo soy capaz de lograr todo un desarrollo espiritual, pues voy a salvarme incluso de las enfermedades, como le pasó a quién, ¿cómo se llama el que murió? Steve Jobs. Se tiene una experiencia de lo trascendente muy holística, como les decía, y entonces ya la religiosidad es muy emocional, mística, de experiencias, una salvación muy pragmática y que se da en el aquí y el ahora, ¿verdad? Muy distinto a lo que prometían las religiones anteriormente, ¿verdad? Y también ella plantea que dentro de este movimiento, cuando ya hay estas grandes promesas a las personas, entonces, por ejemplo, en el momento en que las personas empiezan a darse cuenta o a criticar de alguna forma los modelos del diezmo y este tipo de estructuras que se manejan ya en las grandes iglesias, pues son descaradamente abiertos para criticarlo como una forma digamos, de despreciar todo lo ajeno a este capital espiritual y a reconocerse ellos como salvadores. Y esto va al final a permear la vida de las personas, no solo las que están en la iglesia, sino en esta forma de espiritualidad en donde yo me puedo salvar, yo puedo lograr pues trascender en este momento, aquí y ahora, y es lo que al final pues deriva muchas veces en
el llegar a aceptar la verdadera creencia que sostiene el pensamiento positivo de que mientras más creamos en nosotros mismos y creamos que podemos lograrlo y podemos hacerlo, podemos conseguir más, ¿verdad? Un poquito por ahí en ese capítulo. Interesantísimo esto porque con todo lo que me has contado, yo escucho que entonces la religión pasa del momento del dolor, donde la vida te estás ganando la mejor vida en el más allá, al momento del placer. Exacto. En este momento sienta, viva y tenga experiencias, lo que predispone o abre la puerta para toda la generación de las sectas, en donde tener una experiencia que le dé sentido a la vida y que le dé placer en este momento es lo que la gente persigue, el llenar el vacío existencial a partir del placer y la experiencia, siguiendo un líder que probablemente sea un psicótico. Sí y no, porque fíjate que, digamos, la alternativa real no es tanto el hedonismo y la experiencia de emociones completas, sino sigue estando polarizada en una única manera de manifestarse, que es en el pensar positivo mediante la producción y el trabajo y el esfuerzo continuo, el escrutinio de no tener pensamientos negativos o de poder caer de alguna manera en eso. Entonces, en ese sentido, te venden la idea de la felicidad como salvadora y todo, pero siempre reprimiendo cualquier posibilidad de hacer cualquier acción que te saque del camino de la positividad. Pensándolo globalmente, entonces, los pensamientos positivos ya vimos que es una transformación que va llevando de la religión para la producción, que siempre se sirve el pensamiento para hacer que las personas hagan cosas, para dejar ganancia a otro tipo de personas, pero cómo lo están viviendo las personas desde su vida cotidiana, donde digamos estás exaltando una parte de lo humano, pero estás reprimiendo lo otro que te lleva a la patología y a la perversión. Exacto. Y que en ese círculo se va poniendo nombres como nombres y ritos, digamos, se va poniendo nombres como nombres, ritos y moral. Se desarrolla la moral a partir de lo que está bien hacer y lo que está mal hacer, y lo que está bien pensar y lo que está mal pensar. Y lo que antes era, lo que se hacía bien era lo que se hacía mal eran los pecados, y ahora lo que se hace mal es pensar en negativo. Ay, ni siquiera me disculpo por mi risa, pero bueno, debería siendo un poco respetuosa, pero hay cosas que, bueno, ¿terminaste tu capítulo? Sí. Entonces voy yo. Con la psicología, este capítulo es el capítulo 6, se llama Psicología Positiva, la ciencia de la felicidad. Y aquí me encanta porque Bárbara se nos pone muy escrutinadora, dice, bueno, vamos, esto huele feo, vamos a ver dónde es que está la rata muerta. Y la rata, y llega, donde este capítulo empieza haciendo una narración de su búsqueda del origen de la psicología, de la psicología positiva, no de toda la psicología, de la psicología positiva. A partir entonces se entera de la APA, descubre la Asociación de Psiquiatría Americana. Todos piensan de las normas APA, y sí, de aquí viene. Entonces viene este señor y, mejor dicho, esta señora, y encuentra una APA que va a tener una nueva presidencia, y entonces empieza a averiguar sobre la persona que va a asumir la presidencia, que en este caso es Martin Seligman, que en 1997 decide darle un cambio drástico a su vida, porque él antes había hecho investigaciones interesantísimas sobre la indefensión aprendida, con básicamente torturando perros, lo dice ella así. A mí me parece que el trabajo de Seligman sí es éticamente cuestionable, pero también es súper interesante cuando empezás a entender cómo aprendemos a dejar que nos hagan cosas. Uh-huh. Y yo lo que rescato de la teoría de Seligman es esa. En algún momento de mi vida quise hacer una tesis de doctorado a partir de la indefensión aprendida. Así es como llego a este libro, porque empiezo a indagar un poco sobre la indefensión aprendida, y me doy cuenta cómo Seligman desvió, según yo, pero después me entero de más cosas, desvió su carrera prometedora en psicología experimental
a la psicología positiva. Entonces, en el 97 se postula a la presidencia de la APA y la gana. Entonces ahí habla de que la psicología a partir de la APA va a dar todo un cambio de la psicología negativa, como él le llama y ellos le llaman, a la psicología que hace diagnósticos, que trata de recuperar a las personas, porque la ven como psicopatologizante, pero pues no podemos negar que la realidad existe, o por lo menos esta realidad ordenada por los humanos desde la mirada positiva existe. Y después adelante voy a decirles algunos de sus postulados. Entonces ella lee los libros de Seligman y empieza a hacer crítica. Pues obviamente es ella y no puede apagar su parte crítica y brillante para variar. Entonces dice que van a dedicar el resto del trabajo de la APA a las emociones positivas, a encontrar la auténtica felicidad. Y él en su libro dice que se trata de eso, ¿no? De encontrar la positividad, y empieza narrando cómo él está en su jardín trabajando en sus flores y su hija se acerca a él y le dice que por qué tiene siempre esa cara de... amargado. Sí, se me ocurre otro adjetivo calificativo, pero y entonces él tiene ese gran déjà vu de la vida en ese momento, y entonces ella viene y critica, que dice que la mayoría de los libros de psicología positiva empiezan con un anecdotario autobiográfico que está rellenado con mucho pensamiento religioso y en donde se persigue la gratificación y los pequeños placeres, como lo decía hace un rato Ana Lucía, acerca del aquí y el ahora, de sentirme bien en este momento. Entonces a partir de ahí... Y el derecho que tenemos de hacerlo. O sea, sí, como ya no es un derecho de algo que nos va a suceder si hacemos algo bueno, sino venimos con el derecho a ser felices ahorita. Digamos que el pecado original ya no es tan promovido para las conductas humanas. Exactamente. Entonces, este señor, bueno, Bárbara habla de cómo ella le pide entrevistas, al final le da una entrevista y le monta todo un teatro. Cuando ella llega para entrevistarlo, primero, al parecer, él armó todo el circo, ella sí lo dice así, donde al entrar habla con dos mujeres, esposas de dos marines, y ellas le hablan de las maravillas de la psicología positiva, de pensar en positivo y todo lo bueno que han atraído con esa mentalidad a su vida. Después la hacen pasar al despacho de él, donde él recibe una llamada mientras ella está ahí. La llamada es sobre el seminario y todo lo que van a armar con estudiantes, y todos los resultados positivos que han tenido con estudiantes y así. Después la lleva al Museo de los Monets, y ahí en los museos de los Monets él le dice, ella es perspicaz y sabe oler las cosas, ¿no? Él le dice que la lleva ahí porque su esposa le dijo que eso la iba a poner feliz. Entonces ella ahí es donde entiende que todo esto lo armó, porque al parecer le había estresado mucho la visita de ella y la crítica que ella podía hacer, porque él sabía lo fácil que era deslindar todo esto. Entonces viene y ella le empieza a entrevistar sobre su libro, y porque al parecer en el libro habla del inventario de la felicidad y habla de aprender a programarse como optimista, y tiene también una fórmula que es happiness, o sea, felicidad, o el nivel de felicidad a largo plazo. Se consigue a partir de sumar situation, o la situación, las circunstancias de la vida, y el IB, que es la voluntad, o el factor de control de voluntad. Entonces su fórmula de la felicidad es igual a la situación más las circunstancias más la voluntad, pero se descompone en alrededor de 20 factores, y entre ellos está la religión y el matrimonio. Para la fórmula de la felicidad es importante, y ahí es una cosa bien trucada y súper interesante, porque te dicen que tienes que ser una persona religiosa porque eso le contribuye a tu sentido de vida y a tu valor como persona. A los ateos no nos gusta eso. Y por otro lado está el matrimonio.
que te dicen que tienen que estar casados sí o sí, pero hay estudios recientes en donde te dicen que las mujeres solteras pues somos más felices porque tenemos más tiempo para nosotros y tenemos menos la carga del amor romántico y de estar pensando en el complacer al marido y hacer feliz a alguien más. Pero no es igual para los hombres. Al parecer a los hombres sí les da sentido la existencia el matrimonio. Claro. Y por supuesto tener a alguien que te esté limpiando todas las cosas y no tener que estarte preocupando por qué vas a hacer de comida o si tenés la camisa blanca limpia para mañana. Claro. Entonces hay un matiz actual acerca de esto y del matrimonio. Pues por alguna razón la mayoría de mujeres después de los 30 nos la pensamos en casarnos y tener hijos. Bueno, no sé si la mayoría de los que podemos llegar. Si no te atrapan chavita, claro. No lo sé. Pero entonces ahí tenés el entendido de por qué, los sentidos culturales de por qué atrapar y decir que atrapar a las mujeres en la etapa productiva, reproductiva, más... donde hay menos probabilidad de que muras, donde podés criar a tus hijos durante más tiempo, por ejemplo, tenerlos a los 20. También esta promoción de la Iglesia Católica, que está escrita en las cédulas nuevas, cuando llegan aquí y dicen que paga impuestos a aquella persona que tenga 18 años o esté casada. Entonces empiezan a promover el matrimonio antes de los 18 años, para que las personas empiecen a pagar impuestos. Todo esto siempre tiene un sentido económico y de pensamiento en la religión. Pero bueno, entonces está dentro del factor C, que es las circunstancias de la vida. Pero bueno, entonces viene ella después de conocer esto y empieza a hacerle cuestionamientos. Cuando le dice lo fácil que es especialmente de la situación, el poder hacer una lectura de la felicidad, entonces este señor le habla del coeficiente beta, y ella le dice que lo que pasa es que ella no está entendiendo nada porque no conoce el coeficiente beta. Entonces ella dice, y tiene razón, yo realmente no sabía que era eso. Entonces dice él le dice que le recomienda que se vaya a su casa y que lo googlee, y dice ella, es exactamente lo que hice. Entonces claro. Dice, y yo también hice lo mismo. Entonces dice ella que el coeficiente beta sirve para correlacionar datos y predecir resultados. Y ya la predicción en ciencias sociales nos ha quedado siempre, bueno, casi todas las ciencias nos ha quedado bien chueca. Por eso la parte de la ciencia todavía va por el nivel descriptivo, porque todavía no hemos llegado a la parte de la predicción en las 4 fases de los diseños de investigación, pero eso es otro día, no hablamos. Entonces ella habla de colocar los términos en una ecuación sirve para dar una noción de ciencia. Y en estos días estaba revisando libros de matemáticas y de estadística, y lo plantea en forma de matemática porque si es una ciencia exacta, que lo que nos sirve es para decir que si yo te digo que tengo un micrófono y lo represento como ecuación como 1x, la X hace referencia al objeto, entonces al un micrófono. Claro. Entonces no hay pierde, estás diciendo 1X es un micrófono, a eso tiene que ver, y nada más no nos perdemos. Por eso es que plantean desde las expresiones y el lenguaje matemático, porque no hay forma de que vos interpretes de que tengo 2 micrófonos, porque es uno, que tengo más X, porque no, ya te lo está indicando que el objeto es el número, digamos, no hay mayor pierde. Entonces, el planteamiento de problemas matemáticos no da lugar a interpretaciones abiertas. Y para no perder el planteamiento, es que intentan organizar todo desde la mirada matemática para que se entienda siempre lo mismo. La autora argumenta que es muy fácil derrumbar esta fórmula porque es una suma, y diciendo que siempre es perfectible. Y para variar, si es una suma, la forma más fácil. Yo lo pensaba en Lacan, por ejemplo, haciendo la fórmula de casi que todo lo lacaniano, ¿no? Que S es igual al sujeto con un fragmentado, porque entonces te pone un 0 con una línea, como una línea, pero no me acuerdo cómo es que se llama esta línea en matemáticas. Porque la idea es esto, ¿no? El sujeto que es igual amarrado a la sociedad que le genera un vacío, porque es un sujeto fragmentado en la libido, porque
si no estuvieras fragmentado estarías completo y serías una persona psicótica, porque estarías completa, entonces no tendrías que salir de vos a buscar nada. Entonces tu objeto de líbido sos vos mismo y entonces vos te autocomplaces todo el tiempo en tu mundo. Ujú. En cambio, cuando estás fragmentado, tenés esta necesidad libidinal de salir con el mundo, interactuar en el mundo y el vacío de la completud es lo que te hace interaccionar con lo otro y seguirte construyendo como persona y como humano, que sucede en la época, digamos, cuando... Bueno, ya me fui, pero fíjate que, me fui mucho más allá. ya que te metiste a eso, yo quería hacer un comentario porque esa sensación o sea, a ver, la psicología positiva, y esa es donde también tenemos nuestras diferencias también desde nuestras teorías, pero a mí me parece que al igual que el surgimiento del pensamiento positivo, es un movimiento válido y una crítica válida a la psicología tradicional, muy patologizante y en donde nos percibíamos como seres incompletos. Es decir, lo primero que aprendes en psicología es hacer test proyectivos en donde nadie va a salir bien. O sea, todo lo que proyectas son cuestiones negativas o que van a determinar alguna patología o algún malestar. O sea, no importa a quién se lo pases, no importa si estás con sujetos experimentales, con clínica o no, ¿verdad? Pero yo creo que el surgimiento de la psicología positiva como una reforma y una crítica nueva y digamos de la psicología como venía siendo, a mí me parece interesante. También el modelo de tomar pues toda la parte de científica y de hacer como un modelo científico de la psicología positiva también es muy positiva y hace un antes y un después en la psicología y abre también el campo a muchísimos trabajos de investigación porque pues obviamente se le dio muchísimo, la sociedad estaba inmersa en el pensamiento positivo, entonces tienen suficiente capital para poder investigar y desde la parte de las neurociencias y desde desde el trascendentalismo, que las neurociencias ya empiezan a entender la espiritualidad y todo este rollo. Pero me parece que sí hace un cambio interesante y necesario. Así como llegó este nuevo pensamiento a hacer una decisión entre el calvinismo y digamos la época moderna, yo creo que este cambio, que esta intervención que hace la psicología positiva en el campo de la psicología también tiene su parte positiva y que moderniza muchísimas situaciones. El problema, así como pasó con el pensamiento positivo, es la radicalización de las posturas y que quizá también se seculariza al final para todo el mundo y todo el mundo hace lo que quiera con la interpretación de lo que quiera, los coaches hacen lo que quieran con cualquier parte de las investigaciones que creen entender sin formarse en ello, y es ahí donde esa forma de divulgación no científica hace que también pierda trascendencia e importancia. Pero yo creo que lo complejo de entender teorías complejas y meterte a la complejidad del asunto, sí, pues no es para todo el mundo y claro que tiene que levantar críticas porque si no tenés un tope ahí y ya no seguís avanzando. Claro. Si te crees, especialmente si te dogmatizas mucho en una cosa. Exactamente. Y volviendo al texto y al cómo Seligman intentó hacer lo que Lacan hizo, pero Lacan sí lo logró. Entonces, y no podemos tampoco comparar el pensamiento tan complejo de Lacan y todo lo que se puso a investigar para los tiempos y todo. Ajá, y para poder explicar y lo fuerte que era la escuela de Frankfurt. Pero lo que más me gusta de Lacan es que la propia asociación de psicología lo echó. Entonces, ahí, bueno, cuando sos verdaderamente punk y cuando sos verdaderamente de pensamiento divergente, te echan. Eso no me queda duda. Entonces, ¿qué iba así? Entonces, lo fácil que es deslindar una suma y por algo es que no logró Seligman en su fórmula de la felicidad, primero porque pensando hacer una fórmula de la felicidad, si realmente fuera algo concreto y fuerte, estaría por cada esquina, te estarían midiendo eso, ChatGPT te lo hubiera tirado de inicio, pero no fue algo fuerte y ahorita vamos a ver por qué. Entonces dice que y después ella viene y habla lo lleva otra vez al ámbito laboral. Dice que a las personas felices o positivas les va mejor en el trabajo, según las encuestas y los números. Sus jefes los quieren más,
reciben más ascensos, aguantan mejor el estrés. Y quizás esto solo significa que hay un sesgo en contra de los gruñones en el trabajo. Claro. Y la crítica aquí es que se cuestiona a la persona y su reacción, nunca al sistema laboral, nunca al trabajo y nunca a cómo se ordenan las formas de agresión de las personas en el trabajo. Entonces está todo genial porque usted trabaja, ¿cómo es? En el estrés, lo que significa que tú donde trabajas no son buenos para hacer planificación en el trabajo, porque cuando planificas también entendés de los imprevistos, y cuando entendés de imprevistos sabes cómo manejarlos, y que los imprevistos no están abiertos como en el infinito, ¿no? Sino que vos sabés cuáles pueden ser tus imprevistos, que se te retrase la compra, que la entrega no llegue, que no, o sea, sabes cómo poder hacer planes de amortiguamiento para no llevar a las personas a niveles de estrés. Pero cuando tenés personas desordenadas en altas jerarquías que no entienden nada de nada y que solo están acostumbradas a ordenar por ordenar, a ordenar antojadizamente, sin saber absolutamente nada de gerencia, probablemente compraron el título, entonces realmente valoras que el trabajo venga bajo presión. Pero realmente si alguien sabe ordenar las situaciones y planificar los trabajos, no tendrías que tener esa necesidad. Pero entonces es otra vez atacando a la persona y no al sistema de ordenamiento. Y bueno, este era mi comercial. Entonces hay algunas dolencias que parecen mejorar según los estudios que ella revisó con el optimismo, que poniéndole ganas a vivir. Pero ella habla del efecto placebo que tiene todo esto, y que plantea la pregunta, entonces, ¿dónde está la correlación? ¿Sos saludable porque sos feliz o sos feliz porque sos saludable? Y ahí es donde, pues si nos vamos otra vez a cómo funciona el cerebro, a los niveles hormonales normales y demás, pues hay una tendencia que el cuerpo se pueda reparar de algunas cosas, como por ejemplo una invasión de virus, cuando el virus no es VIH, por ejemplo, sino que hay virus de virus. Claro. Y también dice que las personas pesimistas tienen menos tendencia a caer en depresión después de vivir alguna tragedia. Entonces, y eso me pareció súper interesante. Claro. De alguna forma estás preparado para ver el panorama completo y saber que esto va a pasar. Bueno, y después habla de los realistas, ¿no? Sí, que es un concepto. Sin entrarle a los estoicos que ahorita están muy de moda, ¿no? Porque hay una lectura de psicología positiva de los estoicos, ¿no? Sí. Entonces usted vea todo el panorama, sea fuerte e ignore a los negativos. Otro rollo. El estoicismo creo que vale la pena, porque ahora los patojos se autodenominan. Yo muy estoico, haciendo no sé qué, ya es una muletilla, ¿no? Estoy bien estoico, pero no ha leído a Séneca, no me friegues. Se te empurra. Ni a Marco Aurelio, bueno. Entonces dice, ¿hay alguna correlación entre el pensamiento positivo y la salud en la enfermedad leve? Que es lo que te hablaba de virus y cosas así sencillas, una gripe estacionaria que sabes qué pasará. Y una correlación negativa entre el pensamiento positivo y la enfermedad grave. Porque cuando la persona sabe que tiene cáncer, pensar positivo no va a hacer que la metástasis se detenga, y entonces eso lo puede llevar así a una depresión, a autoculpabilizarse y a tener una calidad de vida en sus últimos días bastante deplorable. Después entonces entra a decir, pero bueno, entonces ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Quién paga todo esto? Y se encuentra con la Fundación Templeton, que todos los años otorga un premio, y que precisamente este premio es a los progresos en religión, que intentan cubrir lo que no cubre el premio Nobel. Claro, porque el premio Nobel es de ciencias duras y se dedica a otras cosas. Este premio se otorga a los progresos en investigación sobre realidades espirituales. Se premian a los estudios sobre gratitud, humildad, conexión humana, con la intención de que la religión figure a nivel de ciencia. Y dice que ella pues estuvo investigando mucho y encontró que se hizo un congreso de diseño inteligente como alternativa a la evolución humana, hablando de la creación divina. Entonces este congreso buscaba tener evidencias básicamente de la creación, aportar al argumento creacionista.
después se va más allá de quién es la persona y dice que el hijo de Templeton, el fundador, es un ideólogo político. Esta persona fue uno de los principales donantes del Partido Republicano, que hizo campaña para que la gente votara por George Bush en el 2004. Y luego apoyó a la organización que hizo anuncios en televisión en favor de la guerra en Irak y participó en la prohibición del matrimonio gay en California. Fíjate que no es de extrañar también cómo ella resalta cómo el pensamiento positivo se empezó a surgir y se dio y se encuentra sus expositores en gente blanca, de derecha, en esa postura. Digamos que ya había sido bendecida, claro, había heredado la bendición. Que al final siguen siendo los elegidos, ¿no? Exactamente, o sea, son la misma mica con diferente Templeton. Entonces, ella también, después de encontrar a las personas, porque al fin y al cabo el mundo está hecho de personas que están dirigiendo el mundo, le está escudriñando un poco el pasado de Seligman y el futuro. Dice que Seligman se autoescribe a la derecha, dice que no tiene paciencia con las víctimas ni con la victimología. Se ha dedicado a investigaciones a crear nuevas formas de tortura contra el terrorismo. Qué positivo, don Seligman. Y dice que muchos psicólogos positivos se declaran rebeldes contra la psicología negativa. Y entonces ahí miramos a dónde primero está adscrito Seligman, por qué no tiene ninguna contradicción con el momento económico y por qué nunca la ha tenido. Igual lo mismo que dijiste, ¿no? Hombre blanco que para valer se apellida Seligman, que podría ser traducido como vendedor. Y bueno, entonces ella al final de este capítulo dice que quizás se es más feliz si se tiene dinero, si uno se ciñe a la norma, si uno entra dentro de la norma, si se encierra en su propiedad, en su prosperidad, no ve noticias y no se cuestiona el mundo. Entonces ella dice que de repente las circunstancias juegan un valor secundario para la felicidad, porque si ya naciste próspero es más fácil que, como te decía, ¿no? Si yo soy Taylor Swift, mis papás ya tienen plata, es tan fácil que yo diga que estoy pensando en positivo y que voy a llenar un estadio, ¿no? Cuando tengo todo el equipo de marketing, estoy tan producida, soy gringa, blanca y rica. Exactamente. O como un amigo decía, ¿no? El lujo de meditar es para los que tienen tiempo de poder sentarse a meditar. Bueno, el resto del mundo está viendo cómo come cada día, ¿no? Y es interesante porque esto viene atado a toda esta polarización. Pero fíjate que ahora ella en el capítulo siguiente explica, ella lo titula así como el pensamiento positivo acabó con la economía. ¿Cómo el pensamiento positivo destruyó la economía? Exacto. Y entonces en ese capítulo ella explica un poco cómo la fe ciega del pensamiento positivo llevó al mismo sistema económico a una forma irracional de no regular los mercados y a creer que el crecimiento económico era perpetuo, ¿verdad? Entonces ni siquiera se fijaban en las burbujas o ya habiendo tenido crisis anteriormente, permeó tanto el pensamiento positivo, todos los mercados y la economía en Estados Unidos, que hizo que cuando se avecinaba la burbuja inmobiliaria y empezaban algunas personas que querían ver, ¿no? Y lúcidos, a cuestionar las formas de dar tanto crédito, pues eran echados de sus trabajos, ¿no? Eran tachados eran marginados, eran tachados de pensadores negativos y realmente, bueno, y esta burbuja al final ella explica que también se da en medio de toda esta prosperidad que se esperaba para los americanos y en ese exceso de pensamiento positivo pues también se empiezan a dar todas las oportunidades. De hecho sigue sucediendo así en Estados Unidos. O sea, la verdad es que no veo qué tanto aprendizaje hay de esa crisis del 2008 para ahora, pero en ese tiempo pues la gente usaba su casa, dice ella, como maquinita de sacar créditos y préstamos, y entonces se endeudaban una deuda sobre otra y era
pues irracional, ¿verdad? Cuando empiezan a sacar las noticias de la crisis, los periódicos preguntaban, dice, ¿dónde estaban los adultos aquí? Porque era una manera exagerada de dar crédito a las personas en este capitalismo consumista que prometía esta felicidad. Pero todos los grandes magnates, ¿verdad? Tuvieron también una crisis, porque claro, si ganabas, dice ella que había un crítico que decía, claramente si tú ganabas más de 500 millones de dólares anuales, no podías equivocarte, eras un semidios, entonces eras capaz de conseguirlo todo, de lograrlo todo, y era para ellos una cosa inconcebible pensar que pudieran llegar a la crisis, sobre todo en el exceso de pensamiento positivo, para todo Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, el capitalismo fundamentalista pensaba que el mercado se regula a sí mismo, y ese es el que predomina, y creo que predomina hasta ahorita, ¿verdad? Que no necesita reguladores. Entonces empezaron con este exceso de positividad, bueno, el mercado se va a regular, por supuesto, desde los intereses capitalistas y donde entonces se generaba una separación del Estado. Entonces, realmente el Estado, y hasta ahora sigue estando al margen del capital, ¿verdad? Y es solo como, es molesto. Entonces no necesitan regular porque pues el capitalismo radical se va a regular solo. Pero se dieron cuenta que no, que llegó a la crisis, ¿verdad? Este crítico decía que debería de tipificarse una enfermedad de los fondos de inversión que contenían megalomanía, narcisismo enormes, y que debería estar en el manual de trastornos psiquiátricos, dice él, porque es precisamente, se refiere a estos magnates que eran incapaces de pensar que iban a dejar de ser dioses, que lo podían y lo tenían todo. Y en medio de la crisis, dentro de eso, seguían teniendo pues estas exageradas vidas ostentosas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué se pensaba en ese tiempo, no? Que la recesión pues era un completo brote de pesimismo, dice ella, ¿verdad? Fomentaban y fomentan todavía dejar de hablar de desastres, que se centren en el optimismo, en la fe, en la confianza de todos y de la capacidad de todos de poder generar y producir. De hecho, lo que se dice ahora, y ahora con toda esta expansión en la parte electrónica, ¿no? Y en todos estos medios de redes sociales, está siempre este pensamiento de hay para todos. Lo que pasa es que tienes que poner de tu parte y tienes que hacer lo tuyo para poder conseguirlo. Tienes que tener esta mentalidad emprendedora, tienes que ser un emprendedor en el trabajo, tienes que ser un emprendedor en tu negocio o en donde tú quieras hacerlo, pero con esta mentalidad emprendedora donde vas a conseguir tu parte de la gran ración. Y estamos viendo una enorme, creo que ahora la polarización es más grande, ¿no? Con estos influencers en sus reuniones de alfombra roja, ya hay influencers, ¿no? Y tanta cosa, que son los nuevos magnates, que encima es terrible porque ni siquiera, o sea, se sostienen también en un medio que ni siquiera es de producción, que no, bueno, sí, muchos sí dan trabajo a otros, pero no sé qué tan sostenible es realmente esta otra exceso de optimismo que tiene que ver con esa aceptación de las grandes diferencias. Cuando yo he escuchado es que el futbolista tal gana no sé cuántos millones mensuales, ¿verdad? Yo decía, qué exceso, o sea, qué mundo tan polarizado, y ellos se quedan cortititos a comparación de un influencer. Entonces son unos excesos que realmente vienen también derivados del pensar que el capital va a haber para todos. Y yo pensaba en esto, decía, bueno, por eso es que hablan de la moneda fiat y de cómo bueno, volvamos a inyectar dinero al mercado porque igual es basura. Y ahora se están protegiendo después de la pandemia, después de todo, con el Bitcoin, los grandes inversores, ¿no? Y dejando el dinero fiat al resto del mundo que mire qué hace con papel basura, ¿verdad? ¿Puedo hacer una intervención? Sí. Es que tengo varios comentarios. Primero, esto de la burbuja económica, inmobiliaria y los homeless, que primero el poder ver que esta burbuja económica es de alguna forma un paso de transición de lo que existe a lo que no existe, porque si te vas a la base de la deuda, por ejemplo,
si vos tenés un banco y resulta que vino Juanita y te dio 1.000 quetzales para que los guardaras, pero después vengo yo y te pido 1.000 quetzales, los 1.000 quetzales que yo te estoy pidiendo no existen. Vos me prestás los de Juanita. Juanita está segura que están seguros sus 1.000 quetzales. Vos me prestás esos 1.000 quetzales y me cobras el 10% de interés. Entonces yo te tengo que devolver 1.100 quetzales. Cuando yo te pago 1.100 quetzales, te estoy dando los 1.000 quetzales de Juanita más 100 quetzales que vos ganaste. Entonces, realmente, cuando estas gentes empiezan a endeudarse, los bancos dan tanto crédito porque saben que ese dinero va a existir en la medida en que la gente lo pague. Y cuando ellos piden, como por ejemplo una prenda a la casa, sobre dinero que te van a prestar, que no es dinero de ellos y que es dinero que no existe, ese dinero va a existir hasta que vos lo pagues. Vos estás pagando el dinero que te están prestando con tu casa, dinero que no existe hasta que vos lo pagues, pero es una casa que sí existe. Entonces te van a quitar la casa, y esa casa que es más grande económicamente, representa más plata al momento de cobrarla, y la plusvalía que va a ir ganando la casa por el bien inmueble y así, va a representar algo que vos sí tenés. Entonces a vos te van a dejar sin nada, con el banco que empezó sin nada, pero empezó quitándotelo todo, y así acumula, no solo a vos, sino a que no sé cuántas personas, a no sé cuántas miles de personas, creando esa burbuja inmobiliaria, prestando más de lo que la gente puede pagar con la intención de quedarse con el terreno, con la casa, y creando toda esta crisis de homeless. Y me parece bien gracioso porque las personas se quedan en condición de calle, pero en Estados Unidos las cosas no se llaman como deben de llamarse, porque la psicología positiva no te deja tenerles términos reales a las cosas, porque esas cosas o son sarcasmos o son negativas. Entonces vos sos homeless, en este momento no tenés casa, es únicamente transicional. No sos una persona en condición de calle, como la realidad te dice, estás viviendo en la calle. Otra cosa es que vos no sos migrante, sos expat. Sos expat, porque migrantes son esos que se van de Estados Unidos caminando a Guate, y los expat es al revés, vienen a América Latina porque los lugares donde vivían los expulsaron, se volvieron muy caros, la burbuja inmobiliaria se los absorbió, entonces van a otro lugar a destruir sus costumbres, a obligar a que todos hablen su idioma, a encarecer los precios. Entonces esto está trascendiendo a otros espacios. Entonces van al lago de Atitlán, se compran grandes extensiones de tierra y ahí todos van a vibrar alto, a pensar en positivo, a hacer sus festivales donde ninguna persona morena puede entrar. Entonces ahí vas viendo la depredación, pero bueno, pero ellos son globales e incluyentes. Son globales porque no solo lo están haciendo en Guatemala, lugares completos en México, seguramente el resto de Centroamérica, muchos otros países del mundo. Entonces el poder que tiene el haber nacido blanco, no el vibrar alto, el hablar inglés, porque aparte te dicen que tenés que hablar inglés para hacer servidumbre de los gringos, entre otras cosas. Porque esto de ampliarte globalmente en tu emprendedurismo, trabajando virtualmente, no lo puedes hacer si no hablas inglés entre C1 y C2. Y pues ellos no pueden aprender otros idiomas, no tienen otros idiomas. No tienen por qué aprenderlos. O sea, el imperio es el imperio. Pero no es porque no les va bien porque piensen en positivo y vibren alto, porque si se recuerdan en su país, les está yendo como les está yendo, pero no se meten a resolver las problemáticas de su país, porque eso sería pensar en negativo. Y eso no se puede hacer. Ahí la Deutsche Welle, DW, digamos, los alemanes, hicieron varios estudios, porque me encanta, ¿no? La Guerra Fría siempre ahí constante y presente. Los gringos estudiando a alemanes y a franceses y demás, los franceses estudiando gringos y todo lo demás, y los alemanes la misma cosa. Entonces los alemanes hacen un documental de los homeless, y entrevistan a un señor que podría ser una versión de Trump, pero pobre. Y el señor dice, sí, yo era un gran gerente, no sé qué, no sé cuándo, ahorita vivo en mi carro, pero yo soy un millonario en una mala condición. Exacto, que hay más pensamiento positivo tóxico que eso. Y encaja mucho con esto que hablabas de la psicopatología del poder. Este sonó la psicopatología del poder, y yo soy esto, no acepto mi realidad, por un lado,
Por otro lado es la megalomanía, yo lo puedo todo, yo estoy agarrándole el dedo meñique a la idea de Dios. Y como no sé, al final lo puedes todo, porque es que encima esto te hace ver que no solo lo puedes todo y lo puedes ahora, y lo puedes para allá. Y ahí está digamos, la predisposición a la separación entre la vida real y la vida virtual. Entonces tenés a todos estos influencers que no producen nada más que entretenimiento masivo, que no producen nada más que sus lifestyle, porque no tienen absolutamente nada que ofrecerle al mundo. Tenés el reggaetón enseñando traseros y tirando dinero por todos lados y valorando más el trabajo, si se puede llamar así, de Bad Bunny sobre el de Adele, por ejemplo. Exacto. Cuando pues, sabes que hay un entrenamiento de voz, cuando sabes que hay un proceso de vida por ser mujer, claro, es diferente ser la Sonia guatemalteca y la Adele inglesa, por supuesto, no vamos a negar esa realidad. Y también... aunque pues, hay una nueva Adele, bueno, que nació en Guatemala, mira. Sí, incluso hay una diferencia entre ser Gaby Moreno y Sonia Vélez, o Fabiola Rodas y Sonia Vélez, no hay una diferencia. Y vamos a la diferencia entre la vida real y la vida virtual de todas estas gentes. No sé quién puede ser el influencer más grande de este momento, no tengo tanta cultura general en este mundo, en ese mundo, pero seguramente, probablemente mis sobrinos lo sepan, ¿verdad? Porque digamos está enfocada esa escisión de la realidad para estas nuevas generaciones. A nosotros nos aplicaron otras, claro, pero a ellos les están aplicando estas. Como veía un video en TikTok el otro día que decía que perrear hasta abajo ya es de gente vieja, millennial, que para variar ya no se puede levantar, que los adolescentes jóvenes ya no dicen eso, dicen que decir que estás viejo sin decirlo, es decir, hablar de perrear hasta el suelo y después ya no poder levantarte. Y son los viejos de 30, seguramente. Sí. Bueno. Entonces, entro al último capítulo. Sí. Este capítulo es breve, pero no menos importante por eso. Pero ella habla, el capítulo 8 se llama Hacia el pensamiento positivo. Y es breve y va a la yugular. Dice que tanto capitalismo como comunismo, derechas e izquierdas, hacen uso del pensamiento positivo. Y es cierto, o sea, yo conozco a mucha gente que se la lleva de muy izquierdosa y demás, y te están hablando de vibrar alto y de meditar y demás, como lo mismo te lo dicen en, no sé, en McDonald's, supongo, ¿no? Entonces ahí hablas que hay algo que revisar entre si realmente es disidencia, si realmente es pensamiento... divergente. Divergente, claro. O simplemente estamos hablando de la misma cosa, porque en muchos análisis políticos yo he escuchado, por ejemplo, con el tema de Milei en Argentina, he escuchado hablar a libertarios diciendo que lo que está haciendo no es eso, he escuchado hablar también a peronistas y a comunistas diciendo que lo que está haciendo no es eso, que el pensamiento libertario va en otra vía y no sé qué, entonces en eso están de acuerdo, por ejemplo. He escuchado también en Guatemala haciendo críticas políticas de las dos vertientes y básicamente llegan a las mismas conclusiones y uno se dice, ¿esto realmente están en contra? O realmente, realmente la contra no existe y realmente estamos pensando todo lo mismo, o se está universalizando el pensamiento, pensamiento lineal y el pensamiento divergente en todos los lugares. Está siendo tan incómodo que se está callando y siempre se está glorificando el pensamiento patriarcal masculino, que son para variar los que están hablando de eso, ¿no? No lo sé, habrá que observar un poco más, pero bueno, yo solo tiro ideas. Lo otro que dice es que parece que hay correlación entre nivel económico y felicidad, contacto social y felicidad, tranquilidad y felicidad. Y lo último es que cierra el libro hablando de que están en un congreso de la APA, donde Seligman declara que no es suficiente para él con la psicología, sino que ahora van por las ciencias sociales. Y dice que muchos de los que estaban ahí presentes se sintieron traicionados, como diciendo, esta familia a mí me quedó chiquita y yo me voy por más. Bueno, entonces vamos a ir cerrando con las palabras de la autora. Dice: el progreso intelectual humano, como se ha dado hasta ahora, es el resultado de una larga lucha por ver las cosas como son,
o al menos por verlas de la forma más universalmente comprensible, no como proyecciones de nuestros sentimientos. El trueno no es una rabieta del cielo, ni la enfermedad un castigo de Dios, ni la muerte o los accidentes son consecuencia de la brujería, lo que llamamos ilustraciones. Eso es lo que apenas a lo que nos aferramos, y de puro milagro, con la punta de los dedos, es el lento entendimiento de que el mundo sigue su curso según unos algoritmos internos de causa y efecto, de probabilidad y azar, que no tiene para nada en cuenta los sentimientos humanos. Esta es la conclusión propuesta por ella. Al final lo que ella propone pues es ser realistas y de alguna forma poder poner en proporción las cosas, poder tener un pensamiento crítico, que es lo que nos hace crecer como humanos, la capacidad crítica que deberíamos de desarrollar en los niños y que deberíamos de tener siempre ante las circunstancias que se nos presentan y ante el sistema y el mundo en el que estamos viviendo. Creo que no es ser negativo y no es por apegarnos al pensamiento positivo, pero se trata más de poder entender el mundo como es y de poder comprender que todas las emociones son válidas y tienen su razón de ser, que las circunstancias de la vida, pues como lo decía la autora, no son predestinaciones de Dios sino simplemente ocurren, y la reacción que se tenga a lo que nos pasa debe ser acorde y proporcional, y también que los resultados al final de nuestras vidas están muy influenciados por el contexto, por las circunstancias, y creo que también invita a quitarnos la culpa o esa sensación de no pertenecer cuando sentimos que estamos vibrando en negativo al experimentar situaciones difíciles en la vida, y al entender también que hay circunstancias adversas que vale la pena cuestionar e intentar cambiar. Esa sería mi conclusión. Yo creo que debemos dejar de confundir la magnesia con la gimnasia, porque cuando los físicos hablan de positivo y negativo son por funciones que tienen en situaciones de energía, que no tiene que ver con el mundo de lo humano. Los humanos no somos el centro del universo, no somos ni el centro de nosotros mismos, y por lo tanto el entender que somos humanos, que esto es parte de la vida, que no todo tiene que tener sentido desde los sentidos de la vida de lo humano, que hay cosas que nos trascienden y cosas que conocemos y cosas que no conocemos, y que para eso está la ciencia, que nos ayude a caminar, que nos ayude a avanzar, que nos ayude a entender cosas, pero en la medida en la que sigamos pensando que los truenos son un berrinche de Dios, como decía el texto, nos detenemos. Si nos damos explicaciones así de simplistas y no vamos a hacernos más preguntas, nos detenemos. Si seguimos siendo desviados de la razón por cualquier influencer o por este tipo de cosas, creo que la invitación más grande del libro es a cuestionarnos, a esforzarnos por encontrar respuestas, a entender que la alienación desde la religión existe, y que es por controlarnos, y que tiene sentido económico para el sistema, pero que hay salidas. Y yo lo último que quisiera decir es que somos el resultado también del pensamiento dominante en el que estamos, y pues eso es normal, y vamos a seguir viendo pensamiento positivo, y quizá también esta crítica al pensamiento positivo pues tiene que empezarse a dar en la sociedad. Ya lo empezamos a ver por otras personas, y quizás vamos también en el mismo fluir de la humanidad, ¿verdad? Y finalmente también invitar a salir del individualismo y del centrarse solamente en nosotros mismos, y entender que somos seres sociales y que también podemos trascender en sociedad, no solamente trascender en lo individual, y que eso a veces, no, creo que ha tendido a hacer que las personas tengan menos satisfacciones con su día a día y en el transcurrir de la vida.
y que la cultura construye las patologías, eso no lo podemos evitar, y que para eso está la psicología, que siempre está tratando de innovar, y la psicología positiva es una de esos intentos por innovación también. Entonces, Gracias. tengan mucha feliz tarde y al fin terminamos. Adiós.